uno tiene clara la misión, pero realmente hasta que no la vive, pues no se da cuenta de la realidad. Nuevamente lo hago valer, es la actitud la que prima en estos casos, y pues las capacidades, los conocimientos previos que uno tiene. El agua pues era simplemente filtrada era recogida en bolsas, en plásticos, y obviamente tratábamos de hacer una filtración, pero esta agua no la previa, era la lluvia. Entonces pues aplicábamos, prácticamente colocábamos en contexto lo que era la supervivencia, y así básicamente era nuestra alimentación. Para lo que es cuestión de supervivencia de tropa se volvió de una manera muy importante, en el sentido de que a raíz de lo que estaba sucediendo en el contexto operacional de ese momento, pues se estaban generando diferentes situaciones que atentaban contra la seguridad de esa tropa en esos momentos. Bienvenidos a True Security Stories 2.0. Segunda temporada con más adrenalina, más acción, con historias reales contadas por héroes reales. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast TSS de los hombres y mujeres de la especialidad de seguridad y defensa de bases. Hoy tenemos la gran oportunidad de contar un caso de pronto para muchos desconocido de las capacidades que tiene nuestra especialidad y lo que hemos logrado avanzar en el transcurso de estos años. Hoy tenemos unos invitados especiales que, de acuerdo a su desempeño, han resaltado en una comisión que se está realizando en una zona del país donde el brazo de la fuerza ha llegado, nuestra especialidad ha logrado aportar en la resolución del conflicto. Me acompañan hoy en sala el señor capitán Hernando Camilo Blanco Jiménez y el señor técnico segundo Jonathan Guevara Pérez. En ese orden de ideas vamos a hablar con ellos y que nos cuenten su experiencia para que todos nuestros oyentes compartamos esas vivencias, que es la idea de este podcast en el caso de la especialidad de seguridad y defensa de bases. Señor capitán Hernán Camilo Blanco, buen día. Mi coronel, buen día para todos. Estoy muy agradecido por la invitación. Quisiera pues ampliar un poco más mis conocimientos y experiencias que he vivido con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Gracias, Blanco, muy amable. Señor tengo segundo Jonathan Guevara Pérez, ¿cómo se encuentra? Mi coronel, buenas tardes. Adastra, técnico segundo Guevara Pérez Jonathan. Agradecido por el llamado a venir a hablar en este día, en este espacio. Como siempre, esperando lo mejor respecto a las aventuranzas y temas que tienen que ver con el manejo táctico en las fuerzas militares. Agradecidos nosotros con ustedes, con su trabajo. Yo creo que hablo en nombre del personal de seguridad y defensa de bases y en el nombre del general Federico Bocanegra, jefe de la jefatura, y en el mío propio como director de defensa, por lo que ustedes han realizado. Entonces, de eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Quisiera comenzar con algo pues básico. De pronto comencemos con el capitán Blanco, nos cuente desde dónde proviene o de dónde proviene su familia, y lo enlacemos con esa llegada o los estudios básicos para llegar a la escuela. ¿Usted de dónde es, Blanco, y de dónde surgió esa inquietud o esa idea de ser oficial de la Fuerza Aeroespacial? Bueno, mi coronel, como tal, yo soy de una familia muy humilde, en el cual mis padres siempre me criaron con los mejores valores. Mis padres son docentes, pensionados. Mi madre es bioquímica, mi padre es abogado, pero pues él estuvo un tiempo en el ejército y pues se retiró. Posteriormente empezó a trabajar como docente y mi lugar de crianza es La Plata, Huila. Entonces yo tuve la oportunidad de compartir con mi familia, con mi hermana, parte de esa época o esa vocación de servicio de mi papá, en el cual siempre me llamó la atención, me llamó mucho el tema de pertenecer a una fila de militares, de salir adelante, de esa formación de hacer ejercicio, de poder servirle a mi patria y de poder también portar un uniforme como lo hizo él. Entonces, básicamente
mi proyección en la Fuerza Aérea fue enfocada pues al nivel de crianza que tuve, ya que pues tenía el gran ejemplo de mis padres. Ok, esa es la primera parte, bueno, es una imagen, es un reflejo de la familia. ¿Alguna otra imagen que tuviera de la parte militar o en el colegio algún acercamiento o qué sucedió después para poder seguir ese camino hacia la fuerza? No, mi coronel, básicamente yo me crié en un colegio, me crié en mi pueblo, estudié en La Plata, Huila, como ya lo había mencionado anteriormente, y pues acercamiento sí tenía familiares militares pertenecientes al ejército, pero mi vocación de servicio siempre fue hacia la Fuerza Aérea. Yo siempre tuve un enfoque de que quería pertenecer a esa institución, ya que me llamó desde muy pequeño la atención. Entonces, debido pues a recomendación de mi padre, él siempre me inculcó pertenecer a la Fuerza Aérea y al ser oficial, ya que él me decía que quería que yo tuviera esa proyección de vida, pero mucho mejor a las vivencias que él tuvo, puesto que el ejército es una vocación de servicio más compleja, ¿sí? Sobre todo estar en diferentes tipos y escenarios como puntos críticos, zonas rojas y todo este tipo de detalles. Entonces mis padres siempre me enfocaron a que me encaminara por el camino de la Fuerza Aérea y que me presentara, que tuviera esa experiencia y esa vocación de poderme presentar. Ellos iban a hacer lo posible por apoyarme, por conseguir los recursos para yo poder ingresar a la fuerza. Básicamente empecé una preparación pues, académica. Yo realmente siempre quise pertenecer a la Fuerza Aérea y me presenté 3 veces a la institución. La primera vez, sí señor, la primera vez sí, obviamente pasé todo, mi fase académica, psicológico, médicos, pero pues ya lo que fue en la junta de selección no fui tenido en cuenta. La segunda vez volví y pasó lo mismo, entonces ya recibí una recomendación en ese entonces por parte de incorporación y me decían, muchacho, simplemente prepárate más, aquí simplemente incorporamos el mejor talento humano, los mejores resultados IFES, las mejores pruebas, y a usted lo que le está faltando es subir los promedios. Si usted los aumenta y obtiene los mejores resultados, créame que va a ser tenido en cuenta, ya que el ponderado cierra muy alto para incorporación oficiales. Entonces yo no perdí mi tiempo, mis padres me apoyaron, mi familia me apoyó y decidí ponerme a estudiar y repetir el IFES y empezar a enfocarme más en ese contexto académico de la prueba, que era en ese entonces las pruebas de razonamiento abstracto, inglés, matemáticas y español. Y pues ya se me dio la oportunidad. Luché por alcanzar mi sueño de ingresar, pues hoy en día me siento orgulloso de ser oficial de la Fuerza Aérea. Muy bien, Blanco, muy bien, es de resaltar esa parte, esa idea que usted tuvo y cómo logró ese objetivo después de 3 veces de intentos y no desistir, es muy valioso y es algo que es importante tener en cuenta. Gracias. Guevara, cuéntenos de su parte cómo ha sido esa llegada suya desde la infancia hasta entrar a nuestra institución. Mi coronel, sí señor, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Aprovecho el momento pues para manifestar el hecho de que yo provengo también igualmente de una familia muy humilde. Realmente nosotros somos 3 hermanos, por una madre cabeza de hogar que se ha desempeñado en diferentes roles laborales de acuerdo a su experiencia de vida, obviamente. Hoy en día, pues orgullosamente, tengo una hermana que trabaja como ingeniera industrial, tengo un hermano que también es militar igualmente, ya en este momento se encuentra como retirado del ejército, suboficial, y pues yo obviamente en este momento que me encuentro militando de forma activa dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En gran medida, y lo puedo decir con experiencia, esta vocación de servicio ha sido inspirada por parte de mi hermano mayor, quien me ha inculcado esos valores de respeto, de siempre estar
al servicio de la patria. Obviamente dentro de lo que él me enseñaba, pues él me lleva bastantes años de diferencia, dentro de sus enseñanzas, dentro de todo lo que él me inculcó, fue el servicio, independientemente de la fuerza o donde nos encontremos desempeñándonos. La vocación de servicio es algo que nos inspira, es algo que nos ayuda en cualquier tarea que nos desempeñemos. Entonces, en ese sentido, sí se lo atribuyo a mi hermano, quien era el que inculcaba y quien en su momento asume la cabeza del hogar por diferentes motivos ya personales y familiares. Gracias a esto, pues, lo puedo decir de una manera muy orgullosa. En el primer intento, una vez salí del colegio, hice todos los requerimientos y documentaciones de incorporación y pues pude ingresar de gran manera a la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hoy en día en Madrid, Cundinamarca. Como todo, siempre en disposición, siempre demostrando la capacidad de vocación que uno tiene como militar y como persona, como ser humano. Eh, Durante estos cerca de 14 años que llevo de servicio, siempre he tratado de desempeñar una buena tarea y mostrar siempre la mejor disposición ante cualquier situación que hay. Y veo yo que siempre es la actitud la que, en pormenores, es la que le ayuda a uno a surgir en cualquier ámbito de la vida o en cualquier escenario donde uno se desempeñe, mi coronel. Excelente, Guevara, esa parte y eso que resaltemos los valores que traemos desde casa y que así como nos comenta el capitán Blanco son lo que nos ayuda o son los que nos ayudan a generar esa eficiencia en confluir nuestra disciplina, nuestros valores y el deseo que tienen de soportar o de llevar o de crecer en su vida personal o profesional. Me alegra mucho, reitero nuevamente el agradecimiento porque esos valores y va uno denotando que es algo que se va formando desde el inicio y son la base de lo que los ha llevado a cumplir la misión. Pues retomo nuevamente con el capitán Blanco, ya en ese proceso pues de su familia y del colegio, ¿en dónde se presentó usted para ingresar a la Escuela Militar de Aviación? ¿En qué Mi distrito coronel, militar básicamente? ¿En qué ciudad? yo me presenté en Bogotá. Recuerdo que incorporación quedaba en la 63 con 13. Ahí fue donde hice mi proceso de inscripción a la Fuerza Aérea, incorporación como tal. Todavía se encuentra ahí, sí, señor, al lado de la Estación de las Flores. ¿Y Guevara, dónde hizo Sí, su correcto. proceso? ¿Dónde hizo su proceso, Guevara? Igualmente, sí, señor, en la 66 con 13, en la sede de incorporación de la Fuerza Aérea Colombiana en ese momento, mi coronel. Ah, bueno, ahora va a pasar un aspecto ya en la escuela, de pronto algo que ustedes, cada uno me quiera contar, que le haya marcado, que le haya dejado o aportado en su desarrollo profesional o personal, o una anécdota que tengan de su paso por la escuela, Blanco. Bueno, mi coronel, en mi paso por la escuela tuve mucha experiencia, ¿sí? Fueron bastante los retos que yo viví, pero de lo que más me llamó la atención siempre fueron como los cursos de combate, ya que pues mi padre era paracaidista, había sido contraguerrillero, y yo en la escuela, al ver de que siendo Fuerza Aérea podía también aspirar a realizar esos cursos, fue lo que más me llamó la atención como experiencia. Y más que todo, pues servir y escoger la parte de mi especialidad hoy en día, de la cual me siento orgulloso, que es seguridad y defensa de bases. Entonces, como experiencia de la escuela fueron bastantes retos. Nuevamente, el volver a estudiar, el volver a entrar a un régimen militar, a tener poco tiempo para realizar las cosas, aprender a organizar mi tiempo, el trabajo, la diana, peluquería, el estudio, el compromiso, los servicios, prácticamente me marcaron mucho. Y como experiencia como tal, pues en la escuela, en ese entonces, había oficiales de la especialidad, los cuales siempre nos apoyaron y nos motivaron pues a luchar por nuestros sueños y a querer pertenecer a esa especialidad, a los cuales pues en ese entonces me llamó la atención los cursos de combate y pues pude lograrlos hoy en día. Ok, Blanco, gracias. Guevara, ¿qué nos cuenta de la escuela de suboficiales? Sí, señor Micoel, realmente pues lo describo de una manera muy breve, dos anécdotas muy rápidas. Una de ellas, en el tercer año, tuve la oportunidad de representar a la Escuela de Suboficiales
en calidad de alumno en una feria universitaria en la Universidad de AN. Muy a propósito, pues con la especialidad de seguridad aeroportuaria, que es la especialidad que yo tengo. Tuvimos la oportunidad de interactuar con varias universidades, donde tuvimos la oportunidad de mostrar varios proyectos que se están ejecutando actualmente por parte de la tecnología de seguridad aeroportuaria. Obviamente dentro de esto todavía se siguen ejecutando, pero fue una experiencia muy interesante en donde uno se da cuenta el cómo la admiración de otras instituciones universitarias hacia lo que es la escuela de suboficiales se da, y pues esa interacción es muy importante, los ojos externos de otras instituciones a cómo nos ven como Fuerza Aérea Colombiana que somos, Fuerza Aeroespacial en este momento. Es una experiencia muy interesante, la forma en la que interactuamos durante esos días fue muy interesante, es una experiencia muy bonita que me llevo. Otra experiencia igualmente muy válida y muy valedera, muy interesante, es la de los cursos de combate. Durante unos 6 meses en el tiempo de escuela uno tiene la oportunidad de desempeñarse en lo que se conocía como CIMIL, que hoy en día es ESIMA. Los cursos de combate, bastante exigencia, bastante disciplina, episodios en los cuales uno se exige mental y físicamente, y en donde ante diversas situaciones uno tiene que sacar lo mejor de uno mismo, y lo que he resaltado en momentos anteriores es la actitud la que le da a uno esa resiliencia a la hora de estar en esos momentos que son tan complejos, porque pues si bien es cierto, uno como militar interactúa en varios escenarios, pero escenarios como esos, como los cursos de combate, son los que te dan una prueba de hacia dónde vas a ir, y si en algún momento vas a tener una prueba más fuerte, cómo la vas a asimilar. ¿Qué va a cerrar? Realmente ya para cerrar era eso, los cursos de combate, el curso básico de combate irregular que hice en el Centro de Instrucción Militar, muy valioso y muy valedero respecto a lo que hoy en día se está viviendo. Ok, Guevara, ¿qué curso de básico de combate irregular es? Águila 55, micro. Voy a lanzar mi cédula encima de la mesa y voy a decirle que soy el curso básico de combate irregular número 37. Pues a modo de información y ver cómo se pasa el tiempo, y acordarme de ese nombre del CIMIL cuando tuvimos la oportunidad de ser instructores allá en esa parte, en la actual ESIMA. Solamente es un dato para que miremos de pronto la diferencia generacional, pero me alegra mucho que en lo que yo viví lo hayan vivido ustedes también en una parte ya de pronto un poco más técnica, y que nos haya llevado a lograr estos objetivos. Gracias, Guevara. Ahora ya después de que pasamos en la escuela y comenzamos, quiero que me cuenten, Blanco, su primera unidad, que siempre es importante, es la que uno no olvida. ¿Cuál fue su primera destinación en la fuerza? Mi coronel, posterior a que yo salí de la EMAVI, me gradué como subteniente de la especialidad de seguridad y defensa bases con el pregrado de administrador aeronáutico. Fui destinado a laborar en el Comando de Combate número 4, Melgar, Tolima. Ahí es donde pasé mis 3 primeros años, mis vivencias y pues los retos que nunca se olvidan. Ok, Blanco. ¿Y Guevara, cuál fue su primera unidad? Sí, señor, mi coronel, mi primera unidad, Comando de Mantenimiento. Esa fue mi primera unidad de asignación. ¿En qué año llegó Blanco acá con 4? Mi coronel, yo llegué en el 2016. Primeros días del 2016, enero 10, más o menos, aproximadamente. Ok, ¿y Guevara? ¿A Camán? Mi coronel, yo llego al Comando de Mantenimiento el 7 de enero del 2014. Ok, esos datos son importantes, uno siempre se acuerda de su primera unidad. Y ya entrando en materia, voy a dar un poco el contexto. La Fuerza Aeroespacial tiene la misión de brindar la protección de diferentes componentes de tierra y unidades aéreas también, unidades militares, dentro de la misión de salvaguardar el poder aéreo aeroespacial de Colombia. De acuerdo a ese proyecto y a esos propósitos, pues la Fuerza ha destinado un personal para cumplir una tarea en una misión del país, y tenemos nuestro proyecto Minerva. El personal de la especialidad de seguridad y defensa de bases pues conoce el proyecto Minerva, sabemos las connotaciones y lo que tiene el proyecto Minerva, y pues del proyecto Minerva como tal vamos a hablar en este momento. En el cumplimiento de esa tarea, la Fuerza Aeroespacial ha designado un personal para esa comisión en ese sitio del país y con nuestro proyecto Minerva. Aquí sí quiero comenzar a preguntarle a cada uno desde su perspectiva cómo vivió ese proceso, y de pronto nos digan cuántas veces han estado en esa comisión,
Y comencemos primero, básicamente, es cómo fue esa noticia, cómo fue esa preparación para ingresar a esos días de comisión, Blanco. Bueno, mi coronel, después de recibir las capacitaciones por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, me encontraba trabajando en el Comando Aéreo de Combate número 3 en Barranquilla y llega un radiograma como tal que dice que debido a esas capacidades que yo adquirí con la fuerza, iba a cumplir una misión importante en X sitio de Colombia, en el cual, mediante el proyecto Minerva, tenía la misión de ir a apoyar a tropas del Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Entonces, básicamente, pues mi primer impacto fue esa preparación psicológica de que yo tenía que cumplir y poner en contexto mis conocimientos para el cumplimiento de la misión, para que se diera un éxito. Entonces, básicamente, esa preparación psicológica que tuve, aparte de tener el apoyo de mi familia, mi esposa, mis padres, pues también tuve el apoyo de mi comandante en ese entonces y también el apoyo por parte de la jefatura, que básicamente nos dieron un briefing y nos explicaron exactamente qué íbamos a hacer, a qué experiencia nos íbamos a internar como tal en ese punto X de Colombia. Pues básicamente de ahí partió como tal mi, mi comisión operativa y ese cumplimiento de la misión. Ok, Blanco, gracias. Ahí es donde uno recopila toda la capacitación, en el caso suyo que tiene curso de lancero, donde recuerda todo lo que le han enseñado y lo que va a poner en práctica del alistamiento. Es importante porque esos son los momentos que la fuerza nos brinda para poder desarrollar eso que hemos aprendido. ¿Cómo fue su situación, Guevara? Mi coronel, sí señor, realmente gratamente sorprendido, pues de pronto uno a veces en ciertas ocasiones uno lleva un ritmo de trabajo, hablo en el ámbito laboral, en los grupos de seguridad, el cual uno se acopla. Obviamente este nuevo proyecto en el que se está trabajando es un cambio del eje laboral. ¿En qué sentido? En que hay dualidades en cuanto a cambios de horarios, en cuanto a experiencias que ya son netamente tácticas, pero la preparación, pues obviamente mm, mentalmente uno se prepara para cualquier situación como militar, pero pues a veces al uno no saber ciertas cosas, pues obviamente uno está predispuesto. Diría yo que muy sorprendido. Obviamente no sabía que pues la capacitación que me habían dado en su momento la institución pues se había ampliado hasta estos horizontes y pues gracias de acuerdo a lo que ya previamente me había capacitado en años anteriores, en unidades anteriores, me ha ayudado de cierta forma y a asimilar estos cambios que se van dando de acuerdo a estas nuevas experiencias y pues este nuevo proyecto que se está ejecutando. Gracias, Guevara. Blanco, ¿cómo fue esa llegada ya con nuestro Ejército Nacional a una base de nuestro ejército, el transporte, el traslado, el cambio de pues, los parámetros que normalmente tenemos operacionales respecto a la misión, obviamente, que cumple cada una de las fuerzas? ¿Cómo fue ese primer contacto allá con nuestro ejército? Bueno, mi coronel, antes de mi primer contacto con ejército, la primera llegada fue con el GROEA en Catán, en el cual pues básicamente como iba de comandante y oficial más antiguo por parte de la Comisión Fuerza Aérea Aeroespacial Colombiana, simplemente me dieron un pequeño briefing, me explicaron de que para esa misión tenía que llevar pues equipo, víveres, hamaca, y pues a uno en ese momento como desconoce realmente cuál va a ser el contexto. Uno tiene clara la misión, pero realmente hasta que no la vive, pues no se da cuenta de la realidad. Entonces, mi acercamiento con el ejército fue a la llegada de Popayán, a una unidad militar de Popayán, en el cual simplemente tenía que esperar para inserción a X punto. Entonces, pues al llegar yo a presentarme a tropas del ejército, a comandantes del ejército,
pues aparte de que pues no es nuestra misionalidad, normalmente no es así. Al llegar con comandantes de ejército, prácticamente pues ya uno identificaba de que iba a estar con tropa, con soldados profesionales. Hay otro personal pues que se desconocía quién era realmente y cuál era la misión, pero pues todos estábamos agrupados en ese punto en el cual pues las condiciones de vida realmente le cambiaban. Llegamos a un punto pues desconocido donde prácticamente tocó colocar nuevamente en contexto lo que habíamos aprendido en los cursos de combate, en mi curso de lancero, mi curso de contraguerrilla, todo nuevamente volverlo a recordar, ya que pues en ese momento nuevamente volví a recordar qué era lo que era guindar una hamaca, qué era colocar la cintela, volver a utilizar el menaje, volver a mirar qué íbamos a consumir, y pues si había comida bien, si no pues tocaba nuevamente comer enlatados, ración. Entonces fue un choque bastante, pues por decirlo así, eh, impresionante, porque pues yo hace ya desde el 2017 que realicé mi curso lancero, pues no había vuelto a tener la oportunidad de buenas experiencias, de poner en práctica todos esos temas de combate y supervivencia. Ok, Blanco, gracias. Y ahora, ¿cómo fue esa transición suya? Sí, señor mi coronel, muchas gracias. Mi coronel, realmente eh, varios aspectos importantes, el aprendizaje que le deja a uno estas experiencias, estas actividades, es que pues realmente siempre se van a presentar diferencias doctrinarias, como anteriormente pues lo mencionó mi capitán Blanco, dualidades en cuanto a terminología, cómo se refieren el personal de ejército a las cosas, es diferente a cómo uno se refiere, el cómo se organizan también es una forma diferente a la que uno tiene que adaptarse. La forma en la que adaptan los dispositivos, la forma en la que realizan muchas de las actividades es una readaptación a lo que uno normalmente ejecuta en los grupos de seguridad. En ese sentido, como también le sucedió a mi capitán, es un choque mental difícil porque es readaptarse a lo que tú doctrinariamente aprendes en las escuelas, independientemente que sea en Cali o que sea en Madrid, tú te adaptas a esa doctrina al cambiar ese tipo de cosas, terminologías, formas de hacer las cosas, como ya anteriormente lo ha mencionado mi capitán, obviamente eso anímicamente influye. Ante todo, pues nuevamente lo hago valer, es la actitud la que prima en estos casos y pues las capacidades, los conocimientos previos que uno tiene. A mi llegada como aspecto importante, eh, obviamente pues no teníamos una información de un contexto claro, pero ya sabíamos en dónde nos íbamos a ubicar, qué teníamos que hacer con el equipo con el que estamos trabajando y pues de cierta forma irnos adaptando a ese diario vivir que tiene el personal de ejército en esos puntos. Siempre es complejo adaptarse en cuanto a lo que es alimentación, en cuanto a lo que es horarios, porque pues son experiencias que uno ya tuvo antes en los cursos de combate, pero uno se readapta a algo que ya se vuelve normalidad. Para ellos es un diario vivir, para uno tal vez no, por obviamente como lo dije anteriormente, son dinámicas que uno lleva en su diario laboral en los grupos de seguridad. Entonces en ese orden de ideas sí es importante resaltar el hecho de que aunque hay dualidades doctrinarias entre ambas fuerzas, de cierta forma uno ya viene con unos conocimientos previos que le permiten, no de manera inmediata, pero sí a través del tiempo irse adaptando a cómo trabaja los procedimientos del hermano ejército. Ok, importante, Guevara. De pronto no diría el término semántico de la dualidad porque son caminos diferentes, pero que en el contexto operacional
llevan a los mismos lineamientos. Nosotros tenemos básicamente los mismos lineamientos, una misionalidad diferente, pero esa ida y esa parte de ustedes de participar en las operaciones, aprender de esa organización, lo que usted dice, aprender de los verbos y la terminología que se utiliza, doctrinariamente cómo lo hacen. Lo de la parte de la alimentación también es importante, que ahorita quiero preguntarles esa parte. Y como en los viajes, cuando uno cambia de horario de país, que es el jet lag, también sé que en la parte de esos cambios y operacionalmente cuando interactuamos con otras fuerzas, también hay esos cambios y eso genera que nos tengamos que adaptar. Eso es importante y es algo de resaltar que es un principio de nuestra especialidad, que nos adaptamos a esos entornos operacionales. Ya Blanco, teniendo en cuenta esa parte, ya hicieron, por llamarlo alguna, romper el hielo en esa entrada con ejército. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo era un día normal dentro de lo que se puede tratar por este medio? ¿Y qué nos puede resaltar de eso que usted vivió o esas experiencias o un día que a usted le haya parecido de pronto que quiera contarnos en este momento? Bueno, mi coronel, básicamente eh, mi día para mí no tenía fin, puesto que estaba 24/7, siempre en alerta situacional, todo el tiempo por el contexto en el que estábamos viviendo en ese instante. Básicamente, adaptarse a la doctrina de ejército era muy diferente, pero como estábamos viviendo esa situación, prácticamente mi día iniciaba a estar muy pendiente del proyecto Minerva, ¿sí? Y pues posterior prácticamente en diferentes guardias, pero enfocados nosotros hacia nuestro proyecto Minerva. Entonces, básicamente siempre había un comandante de ejército en el cual diariamente se hacía como una reunión para enfocar las actividades o órdenes de los comandantes. Y posterior, mi mentalidad siempre fue enfocada a, a llevar este proyecto Minerva eh, al cumplimiento de la misión. Entonces, básicamente mi día se desempeñaba a estar pendiente y alerta a las 24 horas, ¿sí? Y pues ya teníamos espacios intermitentes pues para lo que era hacer o poder conseguir los alimentos, el cual simplemente tratábamos de adaptarnos a lo que ejército nos podía brindar, es decir, como el arranche que tenían ellos y que nos brindaban a través de los víveres que ingresaban a ese punto. Asimismo era en horas del almuerzo, pero siempre, nunca perdiendo esa alerta situacional. El equipo mío con el que me encontraba eran tres personas, Fuerza Aérea, y nos dividíamos siempre la seguridad, siempre en el cumplimiento de la misión. Y posterior llegaba la noche, que igualmente nos dividíamos la seguridad y pues teníamos horarios, tanto para descansar como para estar enfocados en el cumplimiento de la misión. Ya a la hora de descansar, pues estando en esa área, ya era nuevamente una experiencia más, puesto que estábamos en esa zona roja, en el cual pues a la hora de dormir tocaba en hamaca, si habían las condiciones, si no simplemente tocaba en cambuches, y si no prácticamente donde se nos facilitara. Entonces, en ese orden de ideas, siempre el personal que me acompañó estuvo muy alerta como tal, y pues pasar la noche así es bastante pesado, puesto que no teníamos ese descanso adecuado por tal de siempre tener en mente el cumplimiento de la misión. Ok, perfecto, gracias, Blanco. Y Guevara, ¿cómo fue un día? ¿Cómo era un día suyo ya? ¿Qué nos puede contar? Señor Microe, muchas gracias. Realmente un día en los puntos en donde estábamos es adaptarse, siempre muy atentos con el personal de ejército, pues respecto a situaciones, siempre muy atentos por sobre todo al contexto, es decir, alrededor de donde nosotros estamos ubicados, qué actividades hay, eh, qué se mueve, qué sucede, sonidos.
información. En ese sentido, siempre era complejo que pues en esas situaciones a veces había momentos en que no había la energía, la comunicación variaba, habían ciertos aspectos que sí eran difíciles de llevar, pero pues obviamente es la disciplina la que lleva, la que lleva a la tropa pues a un feliz término, a lograr la misión. Mm, Trabajando en el proyecto Minerva, pues me he dado cuenta que adaptarse a estos horarios siempre es una cuestión de disciplina y pues obviamente el proyecto Minerva para lo que es cuestión de supervivencia de tropas se volvió de una manera muy importante en el sentido de que a raíz de lo que estaba sucediendo en el contexto operacional de ese momento, pues se estaban generando diferentes situaciones que atentaban contra la seguridad de esa tropa en esos momentos. En el proyecto de Minerva fue una herramienta que llegó de una manera muy bien recibida por el personal de ejército y pues se convirtió en una fase más de lo que conllevaba el diario vivir. Me explico, el proyecto Minerva se convirtió en una parte fundamental de lo que era estar en un punto organizado, fortificado, siempre atento a lo que sucediera y pues en ese sentido sí adquirió bastante importancia. Un día a diario como tal siempre era estar muy acoplado a los horarios y estar muy atento a lo que había en el entorno. Y obviamente en la noche, pues también como lo mencionaba anteriormente mi capitán Blanco, la alerta situacional subía porque pues es la oscuridad la que determina la capacidad de quien esté en la alerta para contestar a diferentes situaciones, mi coronel. Ok, yo le voy a hacer una pregunta de pronto más básica, porque sí, algunos decían, bueno, y la alimentación, ¿cómo hacían para la alimentación allá? Blanco. Mi coronel, básicamente eh, teníamos como tal raciones de campaña, pero pues esta comida sintética ya después de cierto tiempo no es que tuviera mucho gusto hacia nosotros. Pues, básicamente eh, a ejército lo abastecían cada 15 días helicoportadamente, en el cual entraban unos víveres. Estos víveres eran carnes, huevos, arroz, harina para arepas y básicamente nos adaptábamos a consumir los alimentos que tenían una preparación por un soldado profesional asignado a un pelotón, al cual siempre había un comandante de pelotón que realizaba la distribución de esa partida de alimentación. Básicamente el ejército nos preveía los alimentos, el cual pues por lo menos podíamos consumir, siempre y cuando pues hubiera los víveres. Pero como experiencia, como tal, como anécdota que he vivido mediante el proyecto Minerva, no siempre teníamos esa alimentación segura, puesto que, como anteriormente lo mencioné, esos apoyos helicoportados muchas veces se van extendiendo debido a las condiciones del terreno y aún así también por las condiciones del clima. Entonces, muchas veces simplemente tocó consumir enlatados y pues tratar de realizar supervivencia. En el tema de supervivencia también me refiero a que el agua pues era simplemente filtrada a través, era recogida en bolsas, en plásticos, y obviamente tratábamos de hacer una filtración, pero esta agua no la previa, era la lluvia. Entonces pues aplicábamos, prácticamente colocábamos en contexto lo que era la supervivencia y así básicamente era nuestra alimentación. Ok, Blanco, gracias. Es importante, resaltamos ahí pues la capacitación que recibe previa, que de pronto nosotros no ponemos muy en práctica regularmente, pero lo que nosotros aprendemos en nuestra escuela de instrucción militar es lo que nos sirve para las operaciones. Ya después de haber vivido ustedes todo el contexto, haber estado en esas operaciones, voy a comenzar con Guevara. En esas actividades que ustedes han realizado, estando en estos momentos de pronto no inmersos directamente en esta misión, acabando de salir, acabando de terminar o cumpliendo otra actividad ordenada por la fuerza,
¿qué recomendaciones, Guevara, qué puede usted de pronto extraer y decirle a esas personas que están pendientes, que en algún momento llegan a ir a esa actividad? ¿O qué resalta usted que pueda de pronto darles como consejo, que le hubiera gustado a usted que le hubieran dicho cuando va a ingresar a cumplir esta misión? Gracias, señor. Sobre todo mi primero que nada, a todas las personas que en algún momento van a tener que desempeñarse en estos roles, en estos trabajos que se ejecuta con el proyecto Minerva, es primero que nada la actitud. La actitud, porque la actitud es la que hace la capacidad de la persona a la hora de afrontar una situación. Como segundo que todo, dentro de lo posible, prever lo imprevisible. Tener eh, llámese víveres enlatados, tener una herramienta a la mano, tener un conocimiento previo respecto a cualquier situación, es la que le ayuda a uno a afrontarla. Realmente sí es muy bueno reforzar esos conocimientos. A las personas les digo que no desestimen lo que se les enseña en los cursos de combate, no desestimen tampoco lo que aprenden en la parte técnica. Mm, También es importante pues irse adaptando a que usted entra a un clima organizacional con ejército y pues obviamente uno tiene que adaptarse en cuanto a lo que tiene que ver con horarios, vestimentas, terminologías, muchas cosas. Son cosas en las que se deben ir adaptando, pero siempre en gran medida como primer aspecto la, 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 que la, la, la disposición a ejecutar este tipo de cosas. Y pues ya para finalizar, pues obviamente ser una persona que asimile las situaciones adversas de una manera resiliente, a recibir esas situaciones difíciles de una buena manera para con ellas lograr un buen aprendizaje y obtener una buena experiencia, mi coronel. Ok, perfecto, ahora gracias. Y Blanco, ¿qué recomendaciones le haría a esos oficiales que van a comandar esas actividades, a esos oficiales que van a ir a cumplir esa misión? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Como recomendación y experiencia que he tenido, siempre la persona que vaya a ingresar a ese cumplimiento de X misión mediante el proyecto Minerva debe tener siempre una actitud positiva, debe tener siempre un enfoque, debe tener siempre claro en su mente de que va a un cumplimiento de una misión que al término de ella muchas personas se lo van a agradecer. Realmente, bajo la experiencia que he tenido, yo me he sentido orgulloso de haber participado en reiterativas veces en estas operaciones, puesto que siempre uno recibe esas gracias de un soldado, de un oficial, de un suboficial, de la misma fuerza de ejército, de la Fuerza Aérea Colombiana, y siempre uno tiene ese contacto y esa comunicación con los comandantes. Recomendación, siempre en todo momento, tener esa actitud positiva, una comunicación constante con los comandantes, estar siempre muy alerta y ir mentalizado a que simplemente esa misión es pasajera, pero que va en pro de apoyar nuevamente a nuestro ejército, y que es de resaltar que la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aeroespacial Colombiana hoy en día, está liderando estos proyectos, los cuales es prácticamente un orgullo patrio. Entonces, simplemente mi recomendación, mi coronel, es que la persona que vaya a ir esté mentalizada, que tenga una comunicación constante y que siempre vaya enfocado con una meta y un fin a cumplir, que realmente alguien nos espera en casa y que pues nuestra fuerza nos lo agradecerá por esos aportes que hemos brindado. Gracias por esas palabras. Y sí es importante resaltar, también cuando tuve la oportunidad de hacer recuperación de personal, creo que el agradecimiento y la satisfacción personal del deber cumplido es ya un soporte grande para el cumplimiento de la misión. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Y ya para cerrar nuestro podcast, quisiera que cada uno me expresara lo que tuviera bien comentarle a esos hombres, mujeres, soldados, oficiales, soldados, mujeres de servicio militar voluntario de nuestra especialidad, que los están escuchando y que quisieran saber ustedes qué les recomiendan, qué le dicen, qué les pueden aportar desde este ámbito operacional. Comencemos, Blanco, por favor. Bueno, para todo el personal que esté escuchando este podcast, simplemente uno ingresa a la institución con cumplir una misión. Realmente el tiempo es pasajero, sobre todo este personal que
está simplemente al servicio como oficial, suboficial, o simplemente el hecho de estar prestando el servicio militar con nosotros, es que siempre tengan una mente positiva, que realmente uno aprende de todas estas experiencias que nos ofrece nuestra institución cada día. La Fuerza Aeroespacial Colombiana está muy enfocada en todos los campos, sobre todo hoy en día en la parte tecnológica se desarrollan muchos proyectos y que cada persona es importante y valiosa en el cumplimiento de la misión que realiza. Básicamente, pongo en contexto un soldado, el solo hecho de que esté en un puesto de guardia prestando su seguridad, esa misión nos ayuda a que el resto de personal mantengamos tranquilos en nuestros hogares, con nuestras familias. Y asimismo, todo el personal de oficiales y suboficiales, pues los invito a que todo acto del servicio que hagamos, siempre hagámoslos con amor, con corazón, con vocación de servicio, ya que, como anteriormente lo mencionaba, es en cumplimiento de la misión, por una vocación de servicio, por ser colombiano, por sentirse orgulloso de las labores que realizamos diariamente. Siempre debemos realizarlas pues con profesionalismo, responsabilidad y que el tiempo pasa muy rápido. Básicamente, yo recuerdo en el 2015 que me gradué como subteniente, ya hoy en día ya soy de un grado más avanzado, soy de grado capitán, pero que el tiempo es muy rápido y yo estoy muy agradecido con mi institución, puesto que me ha dado las oportunidades de aprender y tener ese tipo de experiencias que en una vida civil no las puedo tener como tal. Mi coronel, sí señor, primero que nada todo el personal de hombres y mujeres que conforman el Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas, decirles que se sientan muy orgullosos de la misión que ejecutan diariamente. Nosotros somos una base dentro de la institución. El orgullo es lo más importante, el recibir la experiencia de una manera buena, porque pues la experiencia a veces puede ser buena o no tan buena. Hay que recibirla como un aprendizaje que sea experiencia para aprender y para obviamente no volver a caer en los errores o dificultades en los que se caen. Eso como actitud, orgullo por la institución y, como ya lo había mencionado anteriormente, no desestimar esos esfuerzos que hace la institución por enriquecernos. Las capacitaciones, el proyecto de Minerva nos amplía el área de trabajo, hablando en el ámbito laboral, en donde uno se desempeña en áreas en las que uno no espera, pero sin embargo esa es la parte integral que conforma el militar en nuestro país. Siempre se ha mencionado que el militar es una persona íntegra, que se desempeña en muchas labores, se desempeña en muchos ámbitos de la vida y está para servir. Entonces, en ese orden de ideas me parece importante decirle a todo el Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases, conformado por hombres y mujeres, que no se les olvide que la integridad es lo más importante. Ese sería el mensaje, mi coronel, para todo el personal. Guevara, muchas gracias. Yo creo que hablo en nombre, como lo repito como lo dije al inicio, de todo el personal de Seguridad y Defensa de Bases. Gracias por su trabajo, es un reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación. Era solamente un esbozo de lo que somos capaces de hacer como especialidad, de lo que realizamos en nuestras operaciones, de hasta dónde llega nuestra capacitación y lo que realizamos en nuestra escuela de instrucción militar y lo que trabajamos en nuestros cruces. Ese era el sentido de esta charla, de reconocer ese trabajo y de mostrarle a las personas que de pronto no conocemos hasta dónde llegamos en las capacidades de la especialidad de Seguridad y Defensa de Bases, lo que podemos realizar. Gracias a todos a que nos escuchan. Espero que estas vivencias, y es nuestra esencia de nuestro podcast de TSS, es poder lograr llevar esas historias que no conocemos, pero que resaltan cada día nuestro trabajo. Gracias a nuestros oyentes, gracias a ustedes, Capitán Blanco, Tengo Segundo Guevara, por acompañarnos. Al personal que nos escucha, cualquier inquietud, duda, pregunta o algo que podamos aportar al correo o que puedan aportar al correo luis.rinconte@fac.mil.co. Gracias a todos, los esperamos en nuestro próximo podcast.